Bueno, vamos a ver hoy reacciones antígeno-anticuerpo. Como recordatorio, vamos a decir que los anticuerpos son las inmunoglobulinas que fabrican los linfocitos B en respuesta a la exposición a un antígeno y que se unen con este antígeno de forma específica. Los antígenos son las moléculas extrañas, diferentes a las que expresa el hospedador y que son capaces de unirse a los receptores específicos del sistema inmune adaptativo, que son el BCR, el TCR y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. La inmunohematología, que es la disciplina que nos interesa aquí, estudia los procesos inmunitarios en relación con los elementos formes sanguíneos y sus precursores. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier proceso inmunológico que esté dirigido hacia antígenos que expresan las células del sistema, las células sanguíneas, ¿sí? Van a ser importantes en el estudio de la inmunohematología. La serología es la disciplina que estudia la presencia de anticuerpos en la sangre, ¿sí? Esta nos sirve para estudiar, por ejemplo, la respuesta inmune frente a un patógeno en particular. Por ejemplo, en la enfermedad de la toxoplasmosis, uno busca anticuerpos en la sangre contra la toxoplasmosis para ver si la persona estuvo expuesta, ¿sí?, a este agente patógeno. O también se pueden buscar anticuerpos dirigidos contra antígenos específicos de las células sanguíneas. Si se van a tratar de antígenos de las células sanguíneas humanas, en este caso se trata de haloantígenos. Bueno, esto es exactamente lo que estábamos diciendo, y un haloantígeno va a estar determinado, o lo que va a hacer que se pueda caracterizar un haloantígeno es la presencia o la existencia de un haloanticuerpo específico. Los antígenos de los grupos sanguíneos son moléculas, biomoléculas que se expresan en la membrana, pueden ser proteínas, glicoproteínas, glicolípidos, ¿sí? Y aquí está la diferencia entre la porción polipeptídica o la porción glucídica en función del epitope en particular al que se una el parátope del anticuerpo. Aquí tenemos un modelo de una membrana plasmática, ¿sí? En la parte superior estaría la región extracelular, ¿sí?, a donde es capaz de unirse cualquier anticuerpo. Nosotros en el laboratorio de inmunohematología tenemos que encontrar estos anticuerpos que se unen de forma específica con los antígenos que expresan las células de la sangre. En general vamos a hablar de eritrocitos porque es lo que se busca más comúnmente, pero también puede implicar otras células sanguíneas. Quiero que esto quede claro. Podemos encontrar antígenos con polimorfismos en plaquetas, en neutrófilos, pero bueno, en general vamos a hablar aquí de los antígenos que expresan las células rojas, de la serie roja, ¿sí? Entonces, podemos ver aglutinación, hemólisis o precipitación como reacciones más comunes que se dan por la unión entre un antígeno y un anticuerpo en inmunohematología. La hemólisis la vamos a observar, digamos, aquí tenemos 3 tubos. El primer tubo no está hemolizado, ¿sí? El segundo un poco, y el tercero está bastante hemolizado. Y lo que sucede es que se une un anticuerpo de forma específica con un antígeno que expresa el glóbulo rojo, y además en ese suero hay moléculas de complemento que lo que hacen es romper la membrana del glóbulo rojo y que libere su hemoglobina. Por eso vamos a ver el suero rojo, ¿sí? Cuando nosotros en el laboratorio de inmunohematología busquemos si existe un anticuerpo que se una de forma específica a un antígeno que estamos buscando, y vemos que hay hemólisis, no aglutinación, hemólisis, tenemos que considerar esta reacción como positiva. La aglutinación es la formación de una red tridimensional de unión entre todos los glóbulos rojos, ¿sí?,
y esta red se forma por los enlaces que crean los anticuerpos. Aquí tenemos cómo se vería en el laboratorio una reacción positiva de aglutinación en relación con una reacción negativa, ¿sí? Aquí se ve como un granulado y eso es porque los glóbulos rojos se unieron mediante anticuerpos. En la otra muestra de sangre no se puede ver este granulado porque están todos los glóbulos rojos separados. Existen dos etapas en la aglutinación intrahereditaria. La aglutinación es la reacción más importante en inmunohematología, la que vamos a ver más seguido, ¿sí? Y tiene una etapa inicial de sensibilización. Esta sensibilización es la unión específica del anticuerpo con el antígeno del eritrocito. La etapa de aglutinación es cuando se forma la red, ¿sí? Cuando estos anticuerpos, una vez unidos a la membrana, se empiezan a unir con otros glóbulos rojos que también expresan este antígeno y se forma esta red tridimensional. La sensibilización va a estar afectada, ¿sí? Aquí dice complementariedad química y estructural entre el antígeno y el anticuerpo. No todos los antígenos se unen con la misma intensidad, con la misma fuerza a su anticuerpo, y esto está relacionado por un lado con la forma. Habíamos visto que los antígenos pueden ser conformacionales, ¿sí? O lineales. Si la conformación no es óptima, esto dificulta la unión del anticuerpo con su antígeno. Eso por un lado. Y por el otro lado hemos visto que habían fuerzas electroquímicas, ¿sí? que hacían que se unan estos anticuerpos, en particular las cargas que expresan, y por ahí estas cargas no son óptimas, entonces dificulta la unión. Esto va a hacer que la sensibilización o la unión del anticuerpo con su antígeno sea más afín o menos afín. Luego, otra de las cosas que afecta a la sensibilización es lo que nosotros en el laboratorio hagamos con esta muestra, ¿sí? En general, agitar o centrifugar permite que estén en mayor contacto los anticuerpos con los antígenos y que se sensibilice más rápido. Luego, la proporción de antígeno y anticuerpo es importante. Ahora vamos a ver algo que se llama efecto Prosona. La temperatura es otra variable que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando estemos en el laboratorio vamos a hacer diferentes lecturas a diferentes temperaturas buscando anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. En general los anticuerpos fríos se corresponden con moléculas de IgM. Se les llama fríos porque la temperatura óptima de reacción es entre 4 y 25 grados centígrados. Y luego los anticuerpos calientes son en su mayoría IgG y van a reaccionar entre los 30 y 37 grados, que es la temperatura fisiológica corporal. El pH también afecta, hay un pH óptimo que en general corresponde con el sanguíneo, que es 7,4 aproximadamente. Y por último, el tiempo de incubación, cuánto tiempo nosotros dejemos el anticuerpo reaccionar con el antígeno. En general vamos a dejarlo media hora a una hora si usamos solución salina, ¿sí? Y luego vamos a ver bien qué es el LIS, pero el LIS sepan que acelera esta etapa de sensibilización y puede reducir el tiempo entre 10 y 15 minutos. Una vez que el anticuerpo se une de forma específica con el antígeno, ¿sí? Para ver la aglutinación van a haber otras variables que van a afectar. Como habíamos visto, la IgM en relación con la IgG es pentamérica, es más grande por tener 5 moléculas de inmunoglobulina. Entonces esto, como es más grande, es más fácil observar la aglutinación, es más propenso a aglutinar. Luego el tamaño del antígeno también va a influir en la aglutinación, porque si estos antígenos son más grandes y están más expuestos, por ejemplo, volvamos al modelo de la membrana. Aquí tenemos un glicolípido, ¿sí? Que es pequeño y está muy cerca de la membrana, y va a ser más difícil que aglutine en comparación con esta proteína, por ejemplo, que es más grande, está más expuesta y es más propensa a acercar los glóbulos rojos, ¿sí? Y luego, otra de las cosas que va a afectar la aglutinación es los glóbulos rojos tienen en su membrana plasmática una carga neta, es decir, ellos
tienen una carga negativa, lo que genera que los iones positivos que estén en el medio donde están inmersos estos glóbulos rojos se acerquen a esta carga negativa y las cargas iguales se repelen. Entonces los glóbulos rojos van a estar repeliéndose en un, digamos, en un estado fisiológico normal. Entonces uno esta carga negativa la puede digamos, reducir, impidiendo que se repelan entre sí los glóbulos rojos y mejorar la aglutinación. Esta barrera eléctrica uno la puede modificar con la centrifugación, que es una cuestión mecánica por el cual los glóbulos rojos se acercan, luego usando enzimas proteolíticas que van a destruir las proteínas de membrana que tienen esta carga, que le dan esta carga negativa. Y por último, lo que uno puede hacer es disminuir las cargas que están alrededor del glóbulo rojo, ¿sí? Las cargas positivas que se van a acercar a las cargas negativas que exhiben estas enzimas de la membrana del glóbulo rojo. Bueno, de lo que habíamos hablado, la etapa de sensibilización, entonces, de la complementariedad química y estructural. Aquí tenemos ejemplos en los cuales podemos ver que aquí la complementariedad estructural entre el antígeno y el anticuerpo, supongamos que este es el antígeno y este es el anticuerpo, es óptima, digamos, la morfología de uno y otro es óptima, y además las cargas son opuestas, entonces van a tender a unirse perfectamente, tanto por la forma que expresan ambos como por las cargas que tienen. Aquí vemos que las cargas, aquí positivo, aquí negativo, aquí siempre son opuestas las cargas, sin embargo, la complementariedad estructural no es óptima. Y en este caso, sí la complementariedad estructural es óptima, pero las cargas no. Entonces esto va a disminuir la unión que tengan el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Esta complementariedad es diferente en cada antígeno y anticuerpo, y esto va a estar asociado con la capacidad de respuesta, ¿sí? El tiempo que nosotros tengamos que dejar incubando este anticuerpo va a influir mucho. Luego lo que hablábamos de la proporción antígeno y anticuerpo, ¿sí? Ustedes cuando estuvieron trabajando en el laboratorio de inmunohematología recordarán que había una proporción específica que uno tiene que usar de solución con glóbulos rojos y de suero del paciente. Entonces, si nosotros tenemos un exceso de anticuerpos en la solución, ¿qué pasa? Los anticuerpos se unen directamente con los epitopes de los antígenos que expresan, pero en ningún momento llegan a armar una red, ¿sí? Vemos que se unen específicamente. Aquí tenemos una proporción óptima en la cual existen anticuerpos que pueden unirse con diferentes células, ¿sí? Y aquí por último vemos el exceso del antígeno, que sucede algo similar al efecto de Prosona, en el cual, esto es el efecto de Prosona, en el cual no hay suficientes antígenos, anticuerpos como para formar esta red. Entonces nosotros tenemos que recordar esto. Por ahí, cuando estamos buscando un anticuerpo, vemos una reacción falso negativo, porque está en tanta concentración este anticuerpo que no llega a formarse la aglutinación. Nosotros, si estamos sospechando que existe un anticuerpo, podemos trabajar con un suero del paciente e ir diluyéndolo para ver si al disminuir la cantidad de anticuerpo podemos observar una reacción de aglutinación. Esto es un esquema, digamos, aquí hay dos glóbulos rojos, podemos ver cómo en la región de la membrana, externa a la membrana, están las cargas negativas, y por eso se acercan los iones que están disueltos en el plasma o en el agua, en la solución salina que usemos, y como estos iones positivos se acercan rechazando entre sí a los otros glóbulos rojos que también presentan estas cargas. Por otro lado, vemos también la relación entre el tamaño de una IgG y una IgM, y por qué razón es que la IgM tiende a aglutinar mejor que la IgG. Nosotros estas variables las podemos modificar, ¿sí?, utilizando métodos o sustancias potenciadoras de la reacción de aglutinación, ¿sí? Una de estas es la solución de baja fuerza iónica o LIS, ¿sí?, que lo que tiene es, como habíamos dicho aquí, tenemos todos estos iones que van a estar
cerca de las cargas negativas del glóbulo rojo y van a repeler a los otros glóbulos rojos. Entonces, si nosotros ponemos una solución isotónica, o sea, que no destruya los glóbulos rojos, pero que no tenga estas cargas, va a disminuir la fuerza de repulsión entre los glóbulos rojos. Para evitar la hemólisis se suele agregar glicina, ¿sí? Luego, la otra sustancia que podemos agregar para reducir la repulsión entre las células es la albúmina. La albúmina lo que hace es colocarse en estas regiones cerca de las cargas negativas, impidiendo que se acerquen las cargas positivas opuestas, y también reduce las cargas. Estas cargas se llaman potencial Z, ¿sí? Podemos usar enzimas. Las cargas netas negativas están dadas por proteínas transmembrana o de membrana que tiene el glóbulo rojo, ¿sí? Y estas enzimas lo que hacen es cortar donde hay particularmente ácido siálico, ¿sí? Y reduce la carga negativa. Lo que es importante tomar en cuenta es que parte de las moléculas de las proteínas que cortan estas enzimas también son antígenos de grupo sanguíneo, como los MNS y el sistema DAFI. Entonces, si nosotros estamos buscando si nosotros tratamos con estas enzimas nuestros glóbulos rojos, tenemos que saber que estos grupos no los vamos a poder encontrar y buscarlos en glóbulos rojos que no estén tratados con enzimas. Luego podemos usar moléculas cargadas positivamente, ¿sí? Esto puede dar falsos positivos. Y por último tenemos el polietilenglicol, que es una sustancia que, similar a la albúmina, se coloca en esta región entre las cargas negativas y disminuye el acercamiento de las cargas positivas, lo que disminuye el potencial Z. Otra de las pruebas de las reacciones que nosotros vamos a ver en el laboratorio de inmunohematología, y es una de las más importantes, es la prueba de Coombs o la prueba de antiglobulina. El suero de Coombs se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos que no son capaces per se de aglutinar. De por sí mismos estos anticuerpos no son capaces de aglutinar. Como habíamos visto aquí, en general las inmunoglobulinas de tipo G no van a producir reacciones de aglutinación, pero están reaccionando y están sensibilizando a estos glóbulos rojos. Entonces el suero de Coombs nos va a permitir evidenciar estas reacciones, ¿sí? El suero de antiglobulina, como lo dice su nombre, es específico contra las inmunoglobulinas o contra las globulinas del complemento, ¿sí? Recordamos que las globulinas, siempre que hablamos de globulinas, son proteínas. Nosotros tenemos dos tipos morfológicos desde la morfología de proteínas. Unos son las proteínas globulares o globulinas, y las otras son las proteínas fibrilares, con forma de fibras, que en general tienen funciones estructurales, como por ejemplo los microtúbulos del citoesqueleto. ¿Cómo se obtiene la antiglobulina humana? Nosotros necesitamos generar anticuerpos que se unan específicamente con anticuerpos humanos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es inmunizar a un animal. En este caso tenemos un ratón, pero suele hacerse con conejos. Se le inyectan inmunoglobulinas de tipo humano, y entonces el animal genera anticuerpos contra estos anticuerpos humanos, que le son ajenos, le son diferentes. Los anticuerpos humanos tienen epitopes que reconocen el sistema inmunológico del animal. Entonces empieza a secretar estos anticuerpos contra las IgG o IgM, depende, o el complemento humano. Luego se toma ese suero y con eso se elabora el suero de Coombs. El suero de Coombs puede ser poliespecífico o monoespecífico. El suero monoespecífico va a ser en particular contra un epitope de un tipo de anticuerpo o de molécula de complemento, y el suero polivalente va a ser contra todas las fracciones o las diferentes regiones de
tanto las moléculas de IgG, de IgM como de complemento. Nosotros en el laboratorio vamos a tener que elegir selectivamente el suero de Cumm's que vamos a usar en función de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si nosotros en general vamos a estar buscando inmunoglobulinas de tipo IgG, que no suelen aglutinar, entonces eso está bueno que esté en nuestro suero de Cumm's. Además, si sabemos que lo que estamos buscando se une al complemento y genera una reacción estimulada por el complemento, podemos utilizar anticuerpos específicos contra moléculas del complemento que también generen aglutinación. Tenemos dos formas de utilizar este suero de Cumm's, ¿sí? La prueba de Cumm's directa y la prueba de Cumm's indirecta, ¿sí? La prueba de Cumm's directa va a buscar sensibilización in vivo. Por ejemplo, cuando existe una anemia hemolítica autoinmune, en el organismo del paciente existen anticuerpos propios del mismo que están uniéndose a antígenos de sus propios eritrocitos. Entonces nosotros vamos a tomar la muestra de sangre, vamos a hacer la solución, la suspensión de glóbulos rojos y luego vamos a agregar directamente el suero de Cumm's para evidenciar si existe esta sensibilización. Entonces ahí vamos a poder observar la aglutinación. Luego también se utiliza en recién nacidos, muchas veces esto se realiza con sangre de cordón umbilical, y también para ver si hay sensibilización después de una transfusión. El test indirecto nosotros lo vamos a usar para buscar anticuerpos en el suero, ¿sí? Para estudiar la serología de un paciente. Entonces vamos a tomar el suero de este paciente con glóbulos rojos que expresen antígenos que nosotros conocemos. Vamos a combinar el suero del paciente con nuestros glóbulos rojos, agregar suero para que se sensibilice en caso de que exista el anticuerpo contra este antígeno específico que nosotros sabemos que expresa el glóbulo rojo, agregar suero de Cumm's y observar la aglutinación en caso de que esté este anticuerpo, ¿sí? Esta prueba se utiliza, por ejemplo, en los paneles identificadores, en los paneles selectores, ¿sí? Para realizar, aquí dice detección e identificación de anticuerpos antieritrocitarios, o lo que llamamos anticuerpos irregulares, las pruebas de compatibilidad y la tipificación de antígenos eritrocitarios que no son visualizados por aglutinación directa. Como lo que, nosotros en general por aglutinación directa vemos a los antígenos del sistema ABO. Algunos otros también van a poder ser visibles, pero muchos no, y vamos a necesitar usar el suero de Cumm's. Entonces, repasando un poco, tenemos la sensibilización, estos son los antígenos. Tenemos la sensibilización, que es la unión específica del anticuerpo a su antígeno, y luego al agregar aquí decimos heteroanticuerpo porque es un anticuerpo que tiene origen en otra especie, se une al anticuerpo que está unido sensibilizando al glóbulo rojo, y ahí podemos recién observar la aglutinación. Para observar la aglutinación tenemos diferentes métodos, ¿sí? La técnica en tubo es la técnica estándar. ¿Qué quiere decir que sea la técnica estándar? Cuando nosotros tenemos alguna duda, la técnica en tubo es la más fiable, ¿sí? Es la técnica con la cual se normalizan todos los resultados. Nosotros podemos observar aglutinaciones en el tubo más fuertes o más débiles, ¿sí? Esto se representa con cruces. Y se trabaja con una suspensión en particular, se agrega al tubo, se agita y se puede observar. Lo que tiene como desventaja es que requiere bastante tiempo esta técnica, y además es muy dependiente del observador, ¿sí? El que esté observando esta reacción tiene que tener mucha experiencia para poder interpretar correctamente la reacción. Luego tenemos la aglutinación en columna o en tarjeta. Es un método semiautomatizado, y lo que hacemos nosotros en el laboratorio es colocar
en la región superior de la copita la muestra, digamos, los glóbulos rojos. Si va a ser una prueba directa, aquí ya está el suero de Kuhns, o agregamos el suero de Kuhns. Y si no, si es una prueba de Kuhns indirecta, vamos a agregar el suero, los glóbulos rojos, y vamos a dejar que se sensibilice, vamos a dejar incubando esta muestra y luego centrifugar. Cuando centrifugamos, si se formó la unión antígeno-anticuerpo, en las bolitas de gel que están en el fondo de la copita se van a quedar retenidos los complejos. Aquí vemos nuevamente en la región de la copita dejamos los glóbulos rojos con el suero específico, si es el suero de Kuhns o el suero del paciente. Una vez que están incubados, centrifugamos y vemos que van a quedar en la superficie o digamos va a dejar una estela en caso de que la aglutinación sea positiva, y van a decantar completamente en caso de que no haya habido aglutinación, porque van a ir pasando a través de la matriz de gel estos glóbulos rojos que no están unidos a otros glóbulos. Bueno, para la aglutinación en columna necesitamos, en caso de que sea una prueba indirecta, un panel identificador, un panel selector. Vamos a necesitar nuestros glóbulos rojos conocidos, el suero de Kuhns, la tarjeta con la que vamos a trabajar y una centrífuga para poder evidenciar la reacción. Por último, el otro método que tenemos es la técnica en fase sólida, ¿sí? Bueno, como aquí dice, permite la automatización, es un método automatizado y es útil para utilizar grandes cantidades de muestras o para procesar cuando hay muchos pacientes. La técnica en fase sólida lo que implica es en la cubeta, en la microcubeta, se colocan, pueden ser antígenos o anticuerpos, depende de lo que estemos buscando. Si nosotros vamos a buscar glóbulos antígenos que se expresen en glóbulos rojos, lo que vamos a tener son microplacas que tengan anticuerpos, ¿sí? En toda esta región tienen anticuerpos. Entonces nosotros agregamos allí la muestra de nuestro paciente. Si tiene el antígeno específico que se une con el anticuerpo, va a quedar unido y va a formar toda esta capa, digamos, que se ve roja. En caso de que no se esté uniendo, va a caer en el fondo y va a formar un botón. Luego tenemos la otra opción, que es que estemos buscando un anticuerpo en el suero. Entonces, en el fondo del pocillo va a haber antígenos específicos que se están expresando. Vamos a colocar el suero de nuestro paciente, ¿sí? Luego vamos a lavar y vamos a agregar glóbulos rojos conocidos que se unan de forma específica con estos anticuerpos, ¿sí? Y luego lo mismo, si se forma el manto es que la reacción es positiva y si se forma el botón es que es negativa.